Bueno, tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenos días. Alejandro Vara, que ya le veo avistando el reloj. Hola, ¿qué mirando tal? Y diciendo, no uy, estoy esto... mirando el reloj, no, yo no. A mí me parece que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido. Sí, con Jesús Muñoz. Con Jesús, la verdad. Malostratosfalsos.com, que estabas tú ya buscando ahora mismo su página web, y la asociación también que se dedica a eso. Y ha explicado cosas que son espeluznantes, algunas imaginábamos, otras sospechábamos y otras teníamos constancia, porque también es no verdad es el único, que se han, lamentablemente. claro, que se han conocido informativamente, pero que fíjate esta historia, lo que ha contado informativamente, tantos casos, lo que he estado contando, y ahora cuando hablábamos se hablaba de fin de semana en toma de posesión del nuevo gobierno en Aragón. Y yo tengo aquí el acuerdo y la parte de familia, porque ahí lo introducen. Impecable. Es impecable. Pero todo el mundo poniendo la lupa de a ver si dice la violencia machista, violencia de género, dentro de un acuerdo que tiene 80 puntos. Sí. Hoy publicamos en Voz Populi, por ejemplo, lo que tú dices, lo referido a la familia, a las clases medias, las ayudas tanto en tema educación, en tema enseñanza, colegios, en tema impuestos. Es fundamental, imprescindible que la gente lo lea, porque se habla, y sin embargo estamos con, sí, me parece muy interesante, muy importante y todo lo que quieras, pero hay otras cosas. Y luego se desvirtúa todo por los enunciados, se desvirtúa todo por la semántica. Nadie puede acusar a un gobierno del Partido Popular y de Vox, nadie, de que en el tema de la violencia machista miren o fomenten la violencia, como han dicho ministros cuando en campaña electoral. Y sin campaña electoral. Cuando presentaron la semana pasada el informe, acordaros, le responsabilizaron a Vox de esta situación, del negacionismo de determinados partidos políticos. Además, pasando la pelota caliente, porque son ellos los que gestionan al menos ese ministerio. De otro ministerio tenemos que hablar, porque nos adelanta hoy Libertad Digital lo que puede ser el Ministerio de la Vivienda, que ya no es que sorprenda solo que recupere este ministerio Sánchez si llega a reeditar el gobierno, sino la persona que lo va a ocupar. Sergio Heras, vamos a repasar los principales asuntos, empezando, si te parece, por este titular. Pues será el titular que llevamos en portada de Libertad Digital, que sería Ada Colau, el que llevaría ese Ministerio de Vivienda que querría recuperar Sánchez y que sería, pues digamos, avalado por Yolanda Díaz. En este caso hay otros temas también. En el resto de la prensa llevan en portada todos los periódicos pues esa petición de Feijóo de un gobierno en solitario tras el apoyo de Vox, sin condiciones, como resaltan todos los titulares, y tras levantar su veto al PNV, como titula el diario El Mundo, que desliza que el PP ofrecería a los nacionalistas vascos ese puesto en la mesa del Congreso. Pueden leer la columna de Federico Jiménez dos Santos en Libertad Digital, donde señala a esa media España que no se resigna a morir, PP y Vox, ante el golpe de Sánchez, que no es ser reelegido, como apunta Federico, sino un cambio de régimen, un golpe de Estado. También el editorial de Nuestro Digital señala que la generosidad que ha tenido Vox debería ser correspondida y es el turno de Feijóo para dignificar el apoyo desinteresado de los de Abascal. Según publica El Confidencial, los cargos del PP piden una convención nacional para marcar la estrategia con Vox a raíz de todo esto y blindar a Feijóo. Consideran que los pactos en las autonomías han sido letales y abogan por unificar el discurso ideológico. Por contrapartida, ABC apunta que desde el PSOE ven vía libre a la investidura de Sánchez. Está hecho, entre comillas, y dicen desde Ferraz estar seguros de que a la vuelta del verano será reelegido gracias a Puigdemont. Señala esta información que los socialistas creen que el retroceso de Junts, sin el poder institucional, evitará que fuercen esa repetición electoral. El País, por su parte, dice que el líder independentista Fugado y Sánchez no tienen un acuerdo de mínimos y el independentismo exige por ello un marco de confianza. Todo ello mientras publica La Razón una encuesta que nos hacíamos. El 6% de los españoles prefiere otras elecciones antes que pactar con separatistas. En El Mundo pueden leer otra cuestión con la que Moncloa maneja los tiempos para su beneficio propio. Es el caso Tsunami. El juez instructor entiende que se trata de delitos de terrorismo, pero desde la Fiscalía recelan y consideran que debe salir de la Audiencia Nacional porque no se puede hablar de terrorismo. ¿Qué escenario deja todo esto? Pues que la Fiscalía sí considera que los hechos encajarían como sedición, pero ya no existe ese delito, por lo que serían juzgados por desórdenes públicos agravados. La decisión depende de la Fiscalía General del Estado, que no va a querer causar ningún problema de quien depende, es decir, de Sánchez, y dada a Cataluña la rebaja de esa presión judicial, pues tendría bastante incidencia sobre las negociaciones. Otro tema, pues cambiando de tema precisamente, el empleo y su cara B. Más allá de los datos por los que se felicita el gobierno, la semana pasada lo hemos escuchado, publica ABC que el pluriempleo, se dispara un 21%, mucha culpa de ello lo tiene el incremento de los contratos parciales y los fijos discontinuos. Todo ello ocurre mientras las horas trabajadas se estancan y la falta de personal cualificado y la precariedad sitúa en 150.000 el mínimo de vacantes sin cubrir. Merece la pena resaltársela también la entrevista que lleva El Mundo con el presidente de la COE, Antonio Garamendi. En ella deja titulares como: soy hippie y progresista, no nací con la corbata puesta, en este país a cualquier chorizo se lo llama empresario,
o no me encontrarán fumando un puro en restaurantes de lujo, al tiempo que también se refiere a aquellos que piden subir el salario mínimo de quienes dice nunca han pagado sueldos. Bueno, Garamendi haciéndose querer por la izquierda y hablándonos de sus orígenes humildes, ¿no? Que él, bueno, no habla tanto de orígenes humildes, me he leído completamente la entrevista y evita decirlo porque sería claramente una mentira, pero sí dice que él pues así es más bien progresista, que él fue hippie cuando era joven, que no nació con la corbata puesta, que a él le gusta tocar la música, que tocó el piano en un grupo de música. En una entrevista tengo que decir que, con todos los respetos para mi colega del diario El Mundo, bueno, pues uno echa de menos las últimas grandes polémicas que han acompañado al presidente de la patronal y del que no le menciona ninguna. Se dedica únicamente a preguntarle o a interrogarle acerca de su condición como empresario. Bueno, no lo dice, pero casi le acusa de ser un rico pues que no se preocupa por los demás. Le pregunta si puede vivir con el salario mínimo. Un poco el mantra de la persona adinerada. Es verdad que el titular se lo da hablando de que él es hippie, que no nació con corbata, pero hombre, yo, pues no sé, a ver, recientemente en la reelección del señor Garamendi como presidente de la COE salieron una serie de escándalos o de polémicas que no aparecen en ningún momento en la entrevista, como el salario que se puso, la relación laboral que tenía con la COE que no estaba clara, el salario que después de ponérselo él y aprobarlo en Junta debería aparecer en los estatutos de la COE y que no aparecieron nunca en los estatutos de la COE, luego lo regularizó pero sin intentar no darle publicidad. Las empresas que ha tenido Garamendi que han tenido que ir cerrando periódicamente, una de ellas que aparece en los Panama Papers, es decir, una serie de polémicas que yo cuando he visto la entrevista, he visto el tono que tenía en las primeras preguntas, digo, aquí vendrá, ¿no? Aquí vendrá el hachazo. Hay que decir que es en camisa de 11, verano, sí, es el formato de verano, en camisa de 11 varas, Alejandro, aunque sea en formato verano, hombre, no suelen si quieres además hacer una descripción como lo intenta el periodista del hombre, el estereotipo del ricachón, que es lo que intenta hacer y que creo que se defiende bastante bien Garamendi, pues hombre... De hecho, las propias fotos que acompañan y que ilustran son casi mejor que los textuales. Vamos a ver, esas fotos son 4 fotos, para el que no vea la contraportada del Mundo. Fotomatón. Son como un fotomatón de 4 fotografías con gestitos y todo eso. Y todo lo que se le ocurre, yo estoy convencido que el fotógrafo lo intentó, pero es cambiarse de sitio a las gafas. Dice, Garamendi, es usted más soso. Sergio González Valero es el fotógrafo. Es que ha hecho lo que ha intentó, pero no lo que ha podido, porque son entrevistas de verano que se supone que tiene que hacer algún tipo de diferencia con lo que es unas fotos de entrevista normal. Dejadme una de las cosas que dice Garamendi, que a mí es lo que más gracia me ha hecho. Dice, hombre, se intenta pintar de mí como un empresario de monóculo y puro. Y yo soy muy normal, a mí me puedes encontrar navegando en un barco o paseando en la montaña como cualquiera. Digo, no, hombre, por lo menos en mangas de camisa, buen hombre, ya que estamos hablando de entrevistas de verano. Claro, en camisa de 11 varas, es como se llama el... Bueno, nos cae muy bien Garamendi, dicho sea todo lo que se tenga que decir con relación a esta entrevista. Bueno, a quien sabes también quién le cae fenomenal, a Yolanda Díaz, o bueno, al menos le caía muy bien. Ya no se también. Creo que tuvieron lo digo porque hoy Yolanda nos sorprendía, aparece en el titular que firma nuestro compañero Rubén Fernández, que ya le tengo al otro lado. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sara. Bueno, agradecerte, por supuesto, que hayas atendido nuestra llamada ahora mismo en pleno mes de agosto, pero es que hoy tienes una información absolutamente en exclusiva. Yolanda Díaz podría situar a Ada Colau, ni más ni menos que a Ada Colau, a la exalcaldesa de Barcelona y la reina prácticamente de la ocupación en España, al frente del Ministerio de Vivienda, en el caso de que Sánchez pueda hacerlo y se lo permita a Yolanda Díaz. Sí, lo cierto es que tanto Sánchez como Yolanda Díaz están de acuerdo en recuperar el Ministerio de Vivienda. No es la primera vez que existe en España. Zapatero ya recordamos que lo tuvo. María Antonia Trujillo fue, por ejemplo, ministra, o Carme Chacón del Ministerio de Vivienda, que luego lo quitaron en cuanto que llegó la crisis económica. Bueno, pues ambos están a favor de recuperar ese ministerio. Dice Sánchez que lo que quiere hacer durante esta legislatura, si consigue revalidar el gobierno, es convertir la vivienda como tercer pilar del estado del bienestar, y ya parece que aquí va a haber una pugna por quién va a ocupar este ministerio. Yolanda Díaz lo quiere para
su grupo para Sumar, y dentro de Sumar uno de los partidos más importantes son los Comunes, que fueron la segunda fuerza política más votada en la provincia de Barcelona, que tiene en total 7 diputados, 5 por Barcelona, 1 por Gerona, otro por Tarragona, y lo cierto es que ellos exigen situar a Ada Colau al frente de ese ministerio, es el ministerio que más les interesa y que además serviría como redención a Ada Colau después de perder el Ayuntamiento de Barcelona a manos de Jaume Collboni, que recordamos que sus votos fueron claves para investir al socialista, y en el PSOE saben que después de este favor tampoco podrían vetar a Ada Colau al frente de este ministerio. Bueno, también me gustaría preguntarte, Rubén, ¿cómo ha sentado ese comunicado de Vox ofreciendo sus votos a Alberto Núñez Feijóo y renunciando al mismo tiempo a entrar en un futuro gobierno, hipotético ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo? ¿Cómo ha sentado este comunicado en el Partido Socialista? Pues todo como pueden sentar las cosas en el mes de agosto, con discreción. No ha habido ningún portavoz que haya salido. Sí hemos visto algún tuit, por ejemplo el de Cristina Narbona, asegurando que que eso es mentira lo que dice Vox, de que no van a recibir nada como contraprestación, y recuerdan pues los gobiernos en coalición en Castilla y León, el que se va a producir también en Aragón o el de Extremadura, y no se fía muy bien de lo que dice Vox, o al menos eso es lo que publican en tuits, y de momento pues sigue sin haber portavoces. Vamos a ver si hoy tenemos alguna declaración, porque lo cierto es que en previsiones tampoco de ruedas de prensa. En el Partido Socialista tratan de desviar el foco. Sánchez la orden que dio es la de estar de vacaciones, dejar a la gente descansar y sobre todo descansar ellos mientras siguen por teléfono negociando. Bueno, este fin de semana se deslizaba también la idea en cierta prensa de que en Madrid parece que la cosa se da ya prácticamente por hecha, que Sánchez podría hacer una reedición de su gobierno, pero que sin embargo en Cataluña la percepción es bastante diferente, porque todo depende de Junts, y Carles Puigdemont, que es quien dirige actualmente Junts, es totalmente imprevisible. Claro, ahí es una de las estrategias también del Partido Socialista, la de dejar que todo pase, la de dejar, lo que ellos explicaron es que querían que en agosto Feijóo se cociese en su propia salsa, y luego lo que también aseguraban es que Junts necesitaba tiempo. Hay dos corrientes enfrentadas, y esto te lo reconocen en privado, que hay dos corrientes, una la de Jaume Giró, que fue consejero del gobierno catalán hasta hace poco, que viene del sector privado, que viene de la Caixa, etcétera, y que es una persona abierta al pacto. Pero luego hay otro sector, que es el de Puigdemont o el de Míriam Nogueras, que es la representante suya en el Congreso de los Diputados, que es más partidario de un bloqueo. Entonces, ellos lo que quieren es que durante este mes de agosto Feijóo se cueza en su propia salsa, como dicen en el Partido Socialista, y que también Junts se aclare si al final gana la postura de Puigdemont o gana la de Jaume Giró. Lo cierto es que hace unos meses hubo una especie de primarias para elegir el cabeza de lista al Congreso, y el sector de Puigdemont ganó entre los votos de los simpatizantes. Rubén, muchas gracias. Un saludo. Bueno, si os parece, empezamos por ese cambio. Para mí, un cambio de guión en la estrategia de Vox, ese comunicado. No sé si sorprendió, y sobre todo, a mí una de las mayores intrigas. ¿Conocía Feijóo de antemano ya el movimiento, el cambio de postura de Abascal, que hasta ahora se han mantenido en que ellos iban a entrar en el gobierno? Acordaros cómo nos repetían en la campaña que sus votos, en la campaña tanto de las autonómicas y locales, como por supuesto la campaña electoral, que sus votos, si iban a ser imprescindibles, como finalmente fue, no iban a salirle gratis al Partido Popular. Yo creo que lo conocía Feijóo, forma parte de la conversación famosa que tuvieron después de 2 llamadas telefónicas, la conversación que tuvieron Abascal y Feijóo, en la que no sé qué más cosas acordaron, pero evidentemente esto cabe suponer que es una de ellas, y tú lo has comentado al principio del programa, que lo anunció justo 2 horas antes de que interviniera Feijóo en la fiesta del Albariño, no me acuerdo cómo se llama, sí, ayer domingo, que fue como una especie de recuperación visual, y también se le vio recuperación moral y anímica a Feijóo, que estaba ayer, ya era distinto del día de Santiago, estaba ayer, parece que recuperado. Esto le viene bien, me da la sensación, le viene muy bien a las dos formaciones. Primero, Abascal, es decir, Vox, hace algo que evidentemente ya lo había insinuado cuando decían no vamos a ser obstáculo para que no siga Sánchez en la Moncloa y que llegue el PP, y que pueda llegar el PP al gobierno. Pero es la primera vez que se materializa. Se materializa y se concreta con el detalle de que nosotros no queremos entrar en el gobierno. Vale, pero esto
¿Cómo se traduce? Que la iniciativa, es decir, que quien mueve la ficha es Vox. Y ha movido la ficha aquí, ha movido la ficha en Aragón también, entrando en el gobierno, ha movido la ficha también en Murcia, donde de momento parece que vamos a elecciones, parece que el PP está un poco a remolque de lo que está haciendo Vox. Con la salvedad de que sí que es verdad que Feijóo recupera protagonismo, recupera tono vital, tono político, vuelve a ocupar también, que es lo que querían, no solo los titulares, sino también institucionalmente, oye, que sigo siendo... A su propia señor, parroquia, porque da la sensación gente, de que habían perdido... Es lo que pretende recordar, que somos nosotros los que hemos ganado, eso fundamental. Luego veremos a ver qué pasa, pero la estrategia de Sánchez, de que se cueza en su propia salsa el PP como si fueran arrastrándose de aquí a la conformación de las cámaras, me da la sensación de que por el momento no le está saliendo, está reaccionando bien el PP y está reaccionando bien Vox. Y solo una cosa, yo creo que deberían de una vez, no sé, supongo que lo habrán hablado, el PP debería solventar cuál es el nivel de relaciones, cuál es la actitud que va a tener con Vox a lo largo de o bien esta legislatura o bien hasta si hay próximas elecciones, lo que sea, porque estamos en una especie como de zigzagueo que no se sabe muy bien. Hay gente que hablas con el PP, yo he estado fuera este fin de semana por tierra de Castilla y León, que es mi zona, y claro, y te comentan, gente del Partido Popular, hombre, aquí estamos muy contentos con el gobierno que hay, muy contentos, ¿por qué? Porque después de unos primeros movimientos raros, eso se ha asentado y además se ha visto en las elecciones y sobre todo al Partido Popular reforzado, muy reforzado, pero que necesitaríamos un plan de ruta, una hoja de ruta que dicen los cursis para saber cómo vamos a tener que tratar esta... Yo recordaba, perdona Luis, porque en Castilla y León, si os acordáis, no fue Feijóo, que fue una ausencia bastante clamorosa, quizás solo era una cuestión de agenda, como se alegó en su día por parte de Génova, pero a mí también me llamó poderosamente la atención que el viernes yo me esperaba que fuera Azcón quien presidiera ese acuerdo, esa firma con Vox, y no fue Azcón, sino que fue, creo que la portavoz del Partido Popular. Luis Fernando, disculpa que te había... No, bueno, precisamente en esto último que decía Alejandro, de que deberían normalizarse esas relaciones, a mí me parece que lo que hemos conocido este fin de semana es un primer paso. Mi reflexión es... Aunque tarde la dicha es buena, aunque sea tarde la dicha es buena, esto lo tendrían que haber hecho antes de la campaña electoral, tendrían que haberse puesto de acuerdo, haber visto qué papel tendría que jugar cada uno, porque además las expectativas electorales, aunque al PP se le han rebajado bastante, a Vox más o menos han ido por ahí, lo que decían las encuestas con lo que finalmente han sacado, y ha sido una pérdida de escaños y de apoyo de 19 escaños, que se dice pronto. Quiero decir con esto que le hubiera venido muy bien llevar una estrategia conjunta como hicieron Sánchez y Yolanda Díaz. Si ahora se están poniendo de acuerdo, a mí me parece lógico que si Vox va a finalmente apoyar una investidura sin tener que imponer presencia dentro del gobierno, que podría interpretarse como una rebaja a sus pretensiones, que el PP le deje llevar la iniciativa ahora, por darle algo más de protagonismo, pero creo que en cualquiera de los casos es muy bueno que tanto Partido Popular como Vox se pongan de acuerdo, porque la única alternativa que tiene ahora mismo Feijóo de ser presidente del gobierno, y es muy remota, yo sinceramente creo que es imposible, pero la única alternativa pasaría precisamente por esto, por conseguir el apoyo de Vox sin imponer candidato, porque en Junts triunfe la estrategia de Puigdemont y consideren que una repetición electoral le podría venir bien y hagan con esto llevar al traste la investidura de Sánchez en un primer momento, e intentar convencer al PNV de que una repetición electoral les vendría francamente mal, y de algo que a mí me parece evidente, que lo digo siempre que tengo ocasión y que no deja de sorprenderme, que es que el PNV prefiera estar con esa estrategia que le ha llevado al borde de perder el poder en el País Vasco. El estar al lado de Sánchez le ha restado protagonismo, ha ensalzado a Bildu. Bildu ahora mismo es primera fuerza en muy buena parte del del País Vasco y de Navarra, y ellos están en decadencia, con lo cual si apoyas a Sánchez es apoyar ese camino. Y lo que viene ahora no es, como dice Federico, una continuación. Lo que viene ahora es el cambio de régimen y la ruptura. Y la noticia que da hoy Libertad Digital me parece que es muy preocupante. Si de verdad se quiere recuperar, que no me parecía raro la de Rubén Fernández, sí, la de la vivienda, si se quiere recuperar el Ministerio de Vivienda y se quiere poner al frente a la persona que ha destrozado más la vivienda
en una de las capitales más importantes de España, en Barcelona. En Barcelona la vivienda es un desastre gracias a Ada Colau. Es la ciudad que más ocupación acumula de toda Cataluña, donde más se ha disparado, donde peor funciona el alquiler, donde peor funcionan los precios, donde se ha degradado más el mercado, se ha intervenido más y se ha degradado más el mercado de la vivienda. Y lo que quiere hacer Sánchez, y esto es una pista más, es ese cambio de régimen a ir hacia un intervencionismo total. Ya la vivienda, la ley de vivienda restaba los derechos de propiedad a los propietarios en España, que a mí me parece una auténtica locura y que se dice poco. Pero es que con esto que publica Rubén, pues podemos llevarnos las manos a la cabeza. Se lo debían, ¿no? A Rahola se lo debían, se lo habían prometido, ya era... Recordemos Colau condenada, precisamente, condenada y por sancionar, entre otros, hay muchas causas, pero no quiero yo mencionar al portal, pero vamos, no me va a quedar más remedio, a Idealista, en este caso, por presunta discriminación hacia el portal inmobiliario. Entonces, llamativo, porque es el Ministerio de la Vivienda. Es lo que más ha abanderado. Acordaros ella. de esa foto, ¿no? Es la única que sobrevive, Ada Colau y la propia Yolanda Díaz, la foto junto a... Al final es la única de todo el equipo de Yolanda. Pero Yolanda Díaz, es cierto que ya está dentro de las órdenes que antes comentaba Luis Fer, dentro de lo del silencio, el silencio de Sánchez a sus filas, de que aquí no se mueva nadie, todo esto, la única que se está moviendo al margen de las negociaciones de Moncloa buscando los pares y buscando a ver en Waterloo, eso está todavía, súper en acción, pero es Yolanda Díaz que ya está haciendo ministros, o sea, buscando ministros, hablando con gente, porque claro, ella tiene derecho... Ya reivindicó a Jaume Asens, el negociador. Ya lo es de ministros que no hable nadie, es lo primero que dijo Pedro Sánchez a su gente a través de Bolaños. Que nadie haga quinielas, de esta historia no se habla nada, que fíjate lo que le pasó al PP, que ya habían repartido los cargos, prácticamente teníamos ya ministros, secretarios de Estado, teníamos ya todo, que no se hable nadie, pero... Yolanda Díaz, como tampoco tiene mucha gestión y sabe muy bien a qué se va a dedicar, ya está repartiendo, dice, a ocupar espacios, que es lo que se le da bien a Yolanda Díaz. Ocupa espacios y echa de esos espacios a quien le pueda molestar, como ha demostrado con Podemos. Pues ya está con lo de, fíjate tú, la de Cava que va a correr por las calles de Cataluña cuando se quite, de Barcelona, cuando se quiten de medio a Ada Colau y nos la manden aquí a Madrid, por favor. Qué castigo más grande, no nos lo merecemos seguramente. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico. Bueno, 9:27 de la mañana, 8:27 ahora mismo en las Islas Canarias. No sé si puedes revelar el destino en el que has estado de Castilla y León, pero seguro que has dormido. ¿Dónde crees que estoy? Dormido a pierna suelta, dormido fenomenal. En Zamora hacía una temperatura estupenda, muchísima gente, afortunadamente mucha gente, y no se nos olvidará siempre recomendar dos sitios, que son los helados de la Valenciana, que no son valencianos sino de Zamora, que hay colas a las 12 de la noche, hay una cola que sale fuera a la calle que no te haces idea, no hay nada parecido, nada en el mundo, y los pinchos del Lobo, por supuesto, que son citas inexcusables. Es que se han juntado, por los dos ingredientes, que ha habido una bajada de las temperaturas importantes este fin de semana, y sobre todo ya el territorio, que es Zamora, que es lo fundamental. Que es fundamental sobre todo para dormir a pierna suelta durante los meses de verano. Yo he estado en Valladolid y también lo he notado muchísimo. Claro, tengo que reivindicar mi tierra, claro, que ahora se va a dormir estupendamente a 44 grados, ¿no? Has dicho tú, Badajoz tiene la máxima hoy. Badajoz, la máxima de hoy, 44 grados, la mínima Soria. Sí, fíjate, no Zamora, el carácter los extremeños. La mínima en Soria 8 grados. Nos acaba de dar Alejandro una buena receta, helado, para estos días de tantísimo calor, la tercera ola ya del calor y probablemente una de las más intensas durante estos meses, que va a provocar un aumento de los mercurios, fenómeno que va a dar comienzo hoy. Ayer ya se dejó notar en algunos puntos de nuestro país y que termina el próximo jueves. Bueno, Luis Fernando, recobrarte. Eso es, Sara, vamos a recordar, mira, contábamos esta mañana varios indicadores que hablaban un poco de la mala situación económica que atravesamos. Desde Libertad Digital, desde el Libre Mercado, ya sostenemos desde hace tiempo que
estamos ya en una crisis económica, aunque no se haya traducido en una recesión, pero uno de los indicadores que veíamos esta mañana era la dificultad que estaban atravesando muchas empresas industriales en nuestro país. Bueno, pues más de 500.000 de empresas pueden cerrar por el repunte de los impagados. Ante esta situación es desde luego importante contar con la mejor opción para poder recobrar esas facturas que no terminamos de pagar. Hay que recordar que Hacienda nos pide el IVA aunque no hayamos cobrado la factura, es decir, Hacienda sí que tenemos que satisfacer aunque el cliente a la empresa no le haya hecho todavía el pago. Recobrarte es precisamente la solución porque es una plataforma de gestión de cobro ágil y eficaz. Si eres autónomo o empresa, Recobrarte recupera tu dinero, son los únicos que asumen la totalidad de los costes judiciales y extrajudiciales. Esto lo que significa es que no tienes que poner ni un solo euro para poder recuperar ese dinero y bueno, pues para obtener toda la información y conocer cómo trabaja Recobrarte hay que entrar en www.recobrarte.es o llamar al teléfono 990 90 10. Bueno, estamos muy pendientes también de la apertura de la bolsa. ¿Cómo ha abierto el IBEX 35? Luis Bueno, Fer. pues unas décimas en negativo nada más, un 0,15% abajo, le permite mantenerse no obstante por el nivel de los 9.354 puntos, un nivel que intenta mantener después de las caídas desde los 9.700 que vivimos la semana pasada y bueno, pues pendientes también de presentaciones de resultados y de datos macroeconómicos. Y en la noticia de interés general de la ONCE, Verónica Caso, bienvenida. Buenos días, Sara. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar al Real Jardín Botánico en Madrid, a esos paseos musicales que llevan una semana siendo todo un éxito y ya solo hasta el 31 de agosto vamos a poder disfrutar de piezas de Beethoven, de Mozart, todo en directo, música en directo por ese recorrido maravilloso que, como no, pues hay que disfrutar este verano. Bueno, ya incorporamos a nuestro tiempo de tertulia aquí con Luis Fernando Quintero y con Alejandro Vara. Cristina Maíso, ya es la portavoz del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja. Cristina Maíso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos llegaba la noticia a mediados del mes de julio. Ustedes van a iniciar ese trámite para derogar la actual ley, la Ley Autonómica de Protección Animal. ¿Cuáles han sido los motivos que han esgrimido ustedes para hacerlo en connivencia con el partido de Vox? Ambos. Vox también había pedido precisamente derogar esta Ley de Bienestar Animal, la autonómica. En primer lugar, comentar que ya se ha derogado como tal en el pleno que se efectuó el pasado 28 de julio. Y los motivos que impulsaron a que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular en solitario, presentara una proposición de ley de derogación fue porque ya en el año 2018, cuando la ley se aprobó, nació envuelta en polémica. Tenía una deficiente jurídica legislativa. Estaba llena de juicios de valor y sectarismo, totalmente alejada de la realidad de la sociedad riojana, que es a la que se debía, con incoherencias, intransigencias y lo que es fundamental, una ley de tal calado no tenía ni el consenso y la mayor parte de la oposición pública de los protagonistas de la misma, es decir, ganaderos, veterinarios, realeros, cazadores, etcétera. Bueno, ese mismo déficit del que usted nos habla, la falta de consenso, ¿no? Nos recuerda mucho a la Ley de Bienestar Animal Nacional, la que impulsó, en este caso, Unidas Podemos y concretamente y en particular la ministra Ione Belarra. Lo que muchos desconocen es que precisamente fue la ley autonómica que estaba vigente hasta hace unos días en La Rioja, fue, digamos, la que inspiró a la ley nacional. En parte es así, es decir, en la pasada legislatura, en la política riojana, se ha producido como una especie de ejemplos que luego se han llevado a la práctica a nivel nacional. No solo ha ocurrido con esta ley que menciona, sino con otras muchas. Pero lo más importante para instar, ya les digo, desde el Grupo Parlamentario Popular, la derogación, es que esta ley, la de la riojana, carecía de seguridad jurídica. Es decir, ya en el año 2020, es decir, año y medio después de su publicación, el Gobierno, por la puerta de atrás, es decir, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del año 2020, modificó 26 artículos. Después hubo un recurso de inconstitucionalidad que la declaró inconstitucionalmente parcialmente en su artículo 7. Y hablando de esta ley 7 del 2023, la ley de Ione Belarra, hasta casi en 40 preceptos o hay que suprimirlos o hay que modificarlos para adaptarla a la misma. Por tanto,
nos encontramos con una ley riojana que en 5 años lo que ha producido es una amalgama de inconexiones jurídicas que en ningún caso va a llevar a cabo la finalidad para la que nació, que es la protección y el bienestar de los animales. De ahí que, insisto, el Grupo Parlamentario Popular en solitario impulsara esta derogación. ¿Y cuáles son los principales puntos de la nueva ley, la que están ahora mismo configurando y van a llevar a partir de septiembre? Como ya se comprometió la propia consejera en el pleno que les citaba anteriormente, el 28 de julio, y el Partido Popular está de acuerdo totalmente, lo que necesitamos es implementar buenas políticas y medidas de protección y bienestar a los animales. Pero estas políticas y esta normativa autonómica tiene que estar basada en el diálogo y en el consenso con los sectores afectados. Hoy mismo, el presidente del Colegio de Veterinarios, en un medio de comunicación autonómico, decía que esta ley que hemos derogado había nacido sin que se les preguntara, y son unos de los protagonistas de las mismas, y que el 90% de los colegiados riojanos estaba en contra de la misma. Necesitamos una ley autonómica basada en criterios científicos, insisto, que se dote de seguridad jurídica, que respete el ámbito competencial, en este caso la Ley 7 del 2023, nos guste más o menos, es una ley básica y como cualquier otra ley, y esta especialmente, debemos respetar y cumplir las comunidades autónomas. Y que de verdad defienda con sentido común, con criterios técnicos y científicos a los animales. Y eso es lo que la Consejería ya está trabajando, y esperemos que en los próximos meses y cuanto antes, pues bueno, pueda traer una ley autonómica al Parlamento riojano. Bueno, uno de los fines que también se esgrimió cuando se aprobó esa ley autonómica era acabar con el abandono animal, y en cambio, bueno, las estadísticas de las que ustedes disponen en La Rioja van en sentido contrario. No se ha revertido la situación. Tristemente no. De hecho, desde los propios datos de las entidades que cuidan a los animales decían que, por ejemplo, en La Rioja, en el año 2021, se habían abandonado a casi 1.000 perros. Pero eso da una muestra de que era una ley que no tenía la validez jurídica suficiente como para que todas las entidades y todos los sectores afectados, pues al unísono, trabajaran en pro de esta situación. Y basta, como les decía, con hablar con veterinarios, con cazadores, con realeros, para ver que no se les preguntó, que no se debatió con ellos y que no se les tuvo en cuenta. Y que, por ejemplo, la ley que acabamos de derogar no diferencia entre animales de compañía y otros animales, como pueden ser los que cuidan al ganado, los perros de rescate que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o las Fuerzas Armadas, o incluso los animales de caza o auxiliares de caza, que sí excluye la ley nacional. Bueno, entiendo que ustedes, a diferencia del anterior gobierno, sí han hablado para configurar esa nueva ley y elaborar esa proposición de ley con los protagonistas, tanto con cazadores, ganadores, agricultores, realeros, que ahora usted mencionaba. ¿Cuáles son sus principales demandas que les han trasladado? Desde luego, desde la Consejería lo que tiene muy claro es que va a contar absolutamente con todos los sectores que tengan algo que decir en esta importante normativa, porque no queremos que ocurra lo que ha ocurrido ya, porque tenemos ahí un buen ejemplo para que no se vuelva a repetir. Y entonces, para nosotros es importante escuchar lo que tienen que decir los ganaderos que día a día están con los animales, los cazadores, los veterinarios, que desde el punto de vista científico tienen mucho que aportar en esta normativa, y ahí ya está trabajando, aunque sea verano, la propia Consejería de Agricultura. A partir de ahí, pues se hará una serie de cuestiones en las que se puedan implementar, e insisto, siempre respetando la ley básica del Estado, que nos guste más o menos, está ahí. Cristina Maiso, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja, gracias, ha sido un placer y feliz verano si no tenemos ocasión de volver a charlar. Muchísimas gracias a ustedes y lo mismo, feliz verano. Un saludo. Un saludo. Bueno, hablábamos antes del movimiento del Partido Popular y el movimiento de Vox. Los movimientos del Partido Socialista de momento siguen siendo absolutamente discretos. No he tenido oportunidad, se me ha olvidado, de preguntarle a Rubén Fernández sobre otras de las posibilidades, y es que Félix Bolaños sea el presidente de la Cámara.
el propuesto. Hasta el viernes hablábamos, creo que no estabas tú el viernes, estabas el jueves. Estaba Alejandro, el hablábamos jueves, de la sí. posibilidad de que Meritxell Batet repitiese en el cargo, es algo Sí, que nadie ponía sí, lo hablamos en tela de porque- juicio, y sonaba y aparecía el nombre de Félix Bolaños, el negociador ahora mismo de Sánchez, que está negociando con total discreción y con total sigilo con Junts y con la Esquerra. Esa posibilidad está sobre la mesa, ¿sabéis algo? Es una filtración, supongo que, Interesada. que desinteresada por parte de Desfélix. de la luz. Pero la primera batalla. Mira, a mí me parece que, es- perdona que te interrumpa, me parece que Meritxell Batet está llamada a ser la nueva presidenta de la Cámara, siempre y cuando salgan las cosas como se supone Y Bolaños. que quieren salir. Y Bolaños, que ha tenido sus más y sus menos, y ha tenido una trayectoria, sobre todo desde que sucedió a Iván Redondo como el jefe de la sala de máquinas de la Moncloa, ha tenido fluctuaciones de momentos absolutamente desastrosos, como el caso Pegasus, sin ir más lejos, que fue muy bestia, ya por no hablar del incidente en la Comunidad de Madrid cuando la fiesta del 2 de mayo, con aquella torpeza, luego justificada porque estaba enfermito, pero hay que reconocer que en algunas otras cosas, por lo que cuenta la gente de Moncloa, más que la gente de Ferrat, él controla bastante bien. Hoy publicábamos en Voz Populi el equipazo de 83 funcionarios que no son contratados, cuñados y primos. En 12 departamentos. En 12 que se dice pronto, departamentos es decir, en Moncloa, que cuando hablamos de lo de los asesores y tal, dices, oye, son 83 funcionarios que no están dedicados a que los españoles sean más felices y a vigilar y a cumplir con nuestro progreso, sino a que Pedro Sánchez pueda vender su mercancía electoralmente. A eso están dedicados. Cabe recordar además que es en Moncloa. Está muy bien que insistas en el Es dato, en porque yo Moncloa. hasta hace cuestión de meses yo pensaba que lo del tema de los asesores también se podían aumentar, digamos, lo que es el departamento de asesores, los puestos eventuales en todos los ministerios, pero no. Al parecer los ministerios sí que tienen una barrera, es decir, un límite Un de límite. asesores, pero en cambio Moncloa puede tener absolutamente todos los Manga que quiera. ancha. Y de ahí... Y son Sánchez- funcionarios y están dedicados a lo que están dedicados. Y dependen de Bolaños. Quiero decir que el que coordina y el que dirige es Bolaños. Luego tiene ahí un equipo de primeros espadas que son los que sectoralizan la actividad. ¿Bolaños qué quiere ser? No sabemos, yo no quiere ser de creo mayor? yo no creo que quiera ser de mayor Tezanos. presidente de la Quiere Cámara. ser Tezanos, claro. Yo creo que él en Moncloa se vive muy bien, y más ahora que tienen por delante, si logran renovar la presidencia, 4 años por delante súper cómodos, porque dices, oh, no, bueno, es que el PP tiene las comunidades, es que el PP tiene el Senado. Súper cómodos, ¿por qué? Porque no van a legislar, no necesitan sacar ningún tipo de ley que tengan pendiente. Dice, es que ni siquiera los presupuestos, es que ni siquiera los presupuestos. Entonces, con los agobios que ha pasado este buen hombre, porque Bolaños sufre mucho, y además es de los que se le ve en la cara cuando las cosas le van mal, es un sufridor nato. Hay gente como Pedro Sánchez, le pase lo que le pase, está siempre igual. Tiene el rostro más duro que se pueda imaginar. Pero Bolaños no, yo creo que Pedro Sánchez, si le tiene estima a Bolaños, lo mantendría en la Moncloa. Si quiere sacudírselo, quitárselo de en medio o lo que sea, no es mal negociador Bolaños, eso es verdad. Yo no lo veo presidiendo la Cámara, es la tercera institución del Estado, pero si se lo quiere quitar de encima, no es mal puesto para Bolaños. Hablamos de la mesa del Congreso y de los puestos, porque van a ser objeto de cambalache. Es que es ya, además, O sea, claro. y Ya no volviendo está a claro. retomar el tema del PNV, si finalmente lo fían todo ahora mismo el Partido Popular, al PNV, hoy también algunas piezas que leíamos en la prensa hablaban de que en el Partido Popular estaban confiados en que tras ese comunicado, ese cambio de parecer de Vox, esa renuncia o ese acto de generosidad, llamémosle como ustedes quieran, el PNV ya no tendría más excusas, porque ellos siempre habían esgrimido que ellos no iban a apoyar al señor Núñez Feijóo porque Vox estaba también en esa ecuación, pero ahora ya Vox da un paso al lado. PNV, ¿crees que...? A ver, yo vaya por delante, sigo pensando que el señor Sánchez lo tiene todo atado y atadísimo. Lo único que concedo la posibilidad al equipo de Feijóo de ser capaz de tener habilidad suficiente como para tratar de montar esa mayoría. Y para mí esa habilidad va a pasar por su capacidad de interlocución con Urkullu. Sabemos que Feijóo y Urkullu siempre se han llevado francamente bien durante los años que fueron los dos líderes autonómicos, y es la llave posible para que el PP pueda armar esa mayoría. Existe la posibilidad, como decíamos antes, de que el PNV vea
bondades en un gobierno de Feijóo, sobre todo porque uno de los socios de referencia de otro gobierno de Sánchez iba a ser Bildu, que como decimos le está comiendo la tostada al PNV en el País Vasco y amenaza con desbancarle en el poder en unas próximas elecciones en el País Vasco. Y ahí va a entrar un poco la capacidad Feijóo de saber sentarse con ellos, negociar y tratar de granjearse su apoyo. Lo que pasa es que con la historia reciente que tenemos y que conocemos del PNV, son capaces de lo mejor y de lo peor. A Rajoy le dijeron un día que sí y al día siguiente le dijeron que no. Con lo cual, ahí vamos a ver si Feijóo es capaz de negociar y de convencer al PNV de que es mejor una próxima legislatura en manos del Partido Popular que no abundar en el cambio de régimen que supone un gobierno de Sánchez, y que precisamente para los intereses egoístas del PNV, los propios del PNV como partido, pues amenaza directamente su supervivencia en el País Vasco. Ayer el propio Feijóo se ponía en esos tres escenarios. Bueno, el primero, el que la ansía, que sea él quien sea investido presidente del gobierno. El segundo, el de la repetición electoral, que también ve probable. Y el tercero, en el que amagaba de nuevo con un acuerdo constitucional, en el que incluía al Partido Socialista, después de que reprendiese a Ferraz y a Pedro Sánchez haber descolgado el teléfono para llamar en Ceuta a sus dirigentes y decirles no pacten con el Partido Popular, que ahora no es el momento de hacerlo. Es decir, avalando de nuevo un pacto Partido Popular y Partido Socialista. Es cierto que estamos hablando de Ceuta, pero a mí también esa interpretación que hacía el señor Feijóo me dejaba un poco desconcertada. Después de que Vox le cediese gratuitamente y al menos se aproximara ahora mismo a la gobernabilidad, él no cambia de parecer y sigue hablando de ese gran acuerdo con el Partido Socialista, o al menos con una parte del Partido Socialista, que no Pedro Sánchez. Él lo tiene que seguir diciendo, si es que siempre lo ha dicho. Además, el PSOE sí, el sanchismo no. Lo ha dicho siempre, y además me parece que suena bien. Hay un sector del electorado del Partido Popular que en el último momento se cambiaron, no se sumaron al PP en las elecciones, como 500.000, por el tema de Vox, tal y no sé qué, y volvieron a votar al PSOE. Eso lo tiene que seguir diciendo, sabiendo que no hay nada que hacer mientras esté Pedro Sánchez. Y las otras dos alternativas, no vamos a cerrar la puerta a la nueva celebración de elecciones, porque nadie sabe muy bien el loco de Waterloo qué va a decidir, aunque yo estoy convencido que no quiere ver en pintura que el Partido Popular gobierne en la nación. No lo pueden ni imaginar. El loco de Waterloo es que volvemos a lo mismo, se juntan el hambre con las ganas de comer. El Partido Socialista quiere su apoyo y sabe que el que le puede dar lo que pide es el Partido Socialista, o sea, es Sánchez. Con lo cual ahí, yo de verdad que la falta de apoyo es que esté tan loco el señor Puigdemont que considere que una repetición electoral le va a favorecer para terminar de zamparse a Esquerra, o de acabar con Esquerra como rival político. Pero es que más allá de eso, vuelvo a lo mismo, o sea... Bueno, pero eso puede suceder igual que le puede pasar al PNV en su disputa. Y luego, volviendo al PNV, si no hubiera elecciones en el País Vasco antes de Semana Santa, habría a lo mejor alguna posibilidad de que el PNV, viendo que se va a morir, porque se lo están zampando y se lo van a terminar zampando los señores de Bildu, porque los señores de Bildu negocian muy bien y tienen una estrategia que lo hacen muy bien, hay que reconocerlo. Oye, son el horror del horror del horror y los hermanos del terror, y ahí los tienes. Sin embargo, el PNV están patosos, torpes, en declive absoluto, no saben por dónde salir y tienen un miedo, ahora viven atemorizados, viven temblando, y por eso salió Ortúzar diciendo las barbaridades que dijo cuando le llamó Feijóo, en vez de decir, oye, que Urkullu y Feijóo se llevan muy bien, no necesitas ser tan estrambótico a la hora de manifestar. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo a lo que les va a pasar en las urnas antes de Semana Santa, que va a ser que le van a dar una patada en el tafanario al PNV, que se acabó, no te digo que desaparezca, pero que se acabó sus tantos años de prioridad de gestión, ¿no? De todas maneras, déjame que recuerde, Alejandro, el por qué Bildu negocia tan bien. O sea, primero, una historia de negociación que protagoniza precisamente el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, desde años incluso cuando estaba en la cárcel, y que todavía capitaneaba desde allí las negociaciones con el Partido Socialista, y luego, por otro lado, oye, que a mí me gusta siempre recordarlo, ETA nunca entregó las armas, las siguen teniendo. Es decir, Bildu, cuando se sienta a negociar con quien se sienta a negociar con las armas en el cajón. Que eso está Bildu tiene a su favor que hay
un sector social de menores de 35 años en el País Vasco que los votan a ellos y no votan al PNV. Si es natural, es normal, totalmente. Y es fruto del blanqueo, es fruto del blanqueo a que le ha permitido el Partido Socialista durante todos estos años. Los jóvenes vascos los ven como son el partido de los abuelos, los de la sacristía, los del carlismo, y sin embargo, lo de Bildu, oye, lo consideran casi que tienen gestos son heroicos luchadores de la libertad. Eso es lo que ha habido en el País Vasco. Tú ahora, por ejemplo, con el tema del PNV... Y en el resto de España. Es que en el resto de España los jóvenes creen que mola más votar a Bildu que votar a Vox. Y de todo, porque también hay muchos jóvenes que votan a Vox. Pero yo creo que ahora mismo, si tú te lees, ya no te digo ver la televisión vasca, pero si te lees la prensa del País Vasco, le echas un vistazo al Correo, al Diario Vasco, que son el 80% del... Dices, o sea, es que no hay ni un guiño de un ápice de que, en fin, estos de Bildu son estos, todo es Vox, 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 PP, Vox, Vox, es en general, tampoco quiero exagerar, pero hay esa obsesión que se ha trasladado y que se ha impuesto en muchos sitios también del resto de España, pero lo del País Vasco es atosigante. Entonces es muy difícil y Navarra que tuvieron un escaño, de Bildu, no nos engañemos. Pero tú ves el mapa por votaciones, la mitad norte de Navarra, toda... Voto Bildu. Muy difícil lo de que se consiga traer Alberto Núñez Feijóo al PNV, ni siquiera los intereses para formar la presidencia de la Cámara. Me parece muy difícil, hoy por hoy. Si no hubiera elecciones el año que viene, a primeros de año, es posible que alguna posibilidad tuviera. Pero ahora mismo, y viendo cómo están las cosas, salvo que en un golpe de efecto milagroso y casi mágico por parte de Feijóo convenciera a Urkullu, mira, chaval, o sea, vais a morir, necesitáis que estemos nosotros en la Moncloa, que te vamos a salvar, porque vosotros ahora mismo estáis condenados por Bildu y por Sánchez, estáis condenados, pero eso me da la sensación de que no lo quieren o no lo pueden ver. No vamos a tardar mucho en salir de dudas, la próxima semana, a mediados de las siguientes, y aquí lo vamos a contar todo el verano. Y aquí lo vamos a contar durante todo el verano, semana intensísima la que tenemos por delante y donde nuestros oyentes nos piden paso. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Preguntábamos esta mañana si había acertado Vox con ese comunicado que publicaba ayer, diciendo que no van a ser un impedimento para que Feijóo forme gobierno. Hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajes de votantes del Partido Popular que agradecen el gesto de generosidad del partido de Abascal y llamadas de votantes de Vox que entienden este movimiento de su partido porque dicen que por encima de las siglas está el reconocimiento y el mantenimiento de España tal y como la conocemos hoy en día. Así que si os parece, les escuchamos a la vuelta de la pausa. Bueno, nos decía Silvia, no suele pasar unanimidad entre los votantes del Partido Popular y votantes de Vox. Me ha parecido entender. Unanimidad no, hemos recibido una llamada que critica este paso de Vox precisamente porque dicen que no se pueden fiar del Partido Popular. No os hago más spoiler, lo escuchamos enseguida. Y también hemos recibido muchas llamadas, muchos mensajes de oyentes que después de escuchar a nuestro compañero Rubén Fernández adelantándonos se han llevado las manos a la esa cabeza. Hipótesis de que Ada Colau sea la futura ministra de Vivienda, han valorado esa posibilidad y de paso han dado alguna que otra idea de verdad desternillante. Yo como votante de Vox ayer recibí la noticia de que Abascal posiblemente dé su voto gratis al PP para que la izquierda no gobierne, pues la recibí con bastante júbilo. La verdad, lo principal que queremos la gente, tanto que votamos al PP como Vox, es que Pedro Sánchez no siga en el gobierno. Me parece muy bien lo que ha hecho Vox. Es un sacrificio, bueno, para un buen fin. Tienen principios. Saben que la misión aquí es quitar al sanchismo, a esos piratas. Me ha venido a la mente a José María Herrera cuando decía que ondean con la bandera blanca como si ignoráramos que son piratas bajo un pabellón falso. Vox, el Partido Popular, van con la bandera de España. El acuerdo que han llegado PP y Vox me parece que era lo lógico. El otro me parecía una estupidez porque en realidad somos primos hermanos. Vox lo que hace con esta acción es ser responsable. Vox es un partido generoso, liberal, democrático, constitucional, que todo lo que hace es por el bien de España y de todos los españoles. Siempre que se repite sucede lo mismo. Y ya ves que estos detalles de generosidad de Vox hacia el partido más innoble que hay en la política española, que es el Partido Popular, ya ve que no les merece ni un atisbo de agradecimiento. Pues me parece todo un sinsentido, aberrante, indecente. Este gobierno que tenemos sigue por los mismos derroteros o peores que
que en su anterior legislatura, está dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a gobernar y bueno, pues poner a esta sinvergüenza, esa alcaldesa de Barcelona, reina de la ocupación, al frente del Ministerio de Vivienda, pues ya sabemos lo que nos espera. Bueno, yo propongo a Yoli Díaz de ministra de Educación para que haga cosas chulísimas. Para sorprendernos nos va a nombrar como ministra de Interior a Merche Ispurua. Bueno, uno de los nombramientos más obvios e inmediatos sería el de Chapote para ministro de Asuntos Sociales y Bienestar. Tito Berni, ministro de Igualdad. Esto no hace más que mejorar. Ministra de Vivienda, Ada Colau. ¿Por qué no ponemos director del Banco de España al Dioni? Será lo siguiente. Bueno, ya he dicho yo el peligro que tenía lanzar este tipo. Sí, vaya totalmente. ¿Por qué Sánchez dice que no se hable de quinielas? Porque enseguida te hacen una alineación de los nuevos ministros se han quedado sensacional. Cortos, que tienen 22 carteras, hay que recortar. ¿22 son? 22 carteras. No creo que recorte, además. No de hecho, si hace vivienda, que ahora mismo está... Pero quitará igualdad. Sería uno más, quiere decir. Depende de Yolanda, porque igualdad, claro, como es del negociado de Podemos, depende de Yolanda sus primeras bazas, si mantiene sus principales bazas de cara a la opinión pública. Bueno, el tema de Yolanda ha votado lo mismo que ha votado Unidas Podemos respecto a la ley, solo sí, a la rectificación. La vivienda sí y el empleo, lógicamente, pero en el tema de igualdad, ella más bien que se hundieran, como todo el mundo sabe, con esta pobre mujer de ministra. Vamos a ver, pero es verdad que alimenta lo de Colau, alimenta a nuestros oyentes y yo creo que hoy es como el notición del día, lo de Colau, ¿no? Sí, porque estamos en pleno verano y todavía no hemos formado las cámaras. El tema de Colau, primero, que puede haber gente que les pelunde, yo creo que todo el mundo es sensato, y luego hay gente que le dé la risa, pero... con una vivienda en propiedad debería estar temblando. Bueno, acordaros que una de las primeras promesas que yo recuerdo cuando se empezó a hablar del efecto Feijóo, el efecto Feijóo, que parece mentira. Una de las primeras propuestas que ellos defendieron en el Partido Popular era el tema de la ocupación, sabiendo que es un problema sistemático que hay en España durante décadas y sobre todo que ha venido fraguándose precisamente por gente como Ada Colau en Barcelona, que ha sido también anticipo de lo que luego ha venido a nivel nacional. Y que probablemente venga, porque si no hay más remedio, vosotros además estáis convencidos, va a haber una reedición. A mí me hace temblar. O sea, y me genera escalofríos y sudores fríos y todo lo que quieras el pensar que una señora como Ada Colau pueda ser la que dirija un departamento como vivienda a nivel nacional. Pero no hay que olvidar que esos sudores fríos ya los tenemos encima. Es decir, que se ha aprobado una ley de vivienda. A mí, de todo lo que ha hecho este gobierno, y mira que ha hecho mucho y mal, lo peor o una de las más peligrosas de todas las leyes que se han aprobado es precisamente la ley de vivienda, porque acaba con un principio fundamental y básico de la Constitución, que es el derecho a la propiedad. Es que lo que está diciendo esa ley, y hay que recordarlo, es que esa obligación que tiene el Estado para con las personas más vulnerables y para lo que nosotros pagamos impuestos, lo que hace el gobierno es trasladarlo a la ciudadanía. Es decir, si te ocupan la casa y es una persona vulnerable, yo, Estado, te expropio a ti la casa sin pagarte justo y precio y le dejo que esa señora o ese señor viva en tu casa porque es vulnerable. No. Usted me saca a esa persona de mi casa. Como es su obligación, le ofrece una solución a esa persona vulnerable, pero a mí mi propiedad me la respeta. Pues no, la ley de vivienda lo que consagra es el principio para quitar esos derechos de propiedad de las personas en España. Ahora mismo solamente para los grandes tenedores, que está creo que en 10-15 viviendas, pero es la puerta abierta. O sea, ya se ha abierto la puerta a expropiar los derechos de propiedad, valga la redundancia, de los ciudadanos y de los propietarios de viviendas en España. Es peligrosísimo, pero si hemos llegado hasta aquí sin Ada Colau y sin ministerio propio, imaginémonos qué no podrá pasar. Es un asunto que en campaña prácticamente quedó en segundo término. No sé muy bien por qué de pronto se arrinconó y es uno de los banderines de enganche del Partido Popular y de Vox de siempre, pero de siempre. El tema, la aberración de la ocupación y la ley de vivienda que viene del podemismo se pudo controlar Calviño lo del tema del alquiler, pero el tema de la vivienda y de los ocupas, esa historia
ya no te digo si viene Ada Colau, pero esa historia como que además han gastado mucho esfuerzo en el PSOE, en el gobierno, para desmantelar la idea de que haya ocupaciones en España. Es de pronto que, ¿aquí quién ocupa? ¿Pero de qué me estás hablando? Cada vez que salía el debate había alguna cacatúa de estas en las tertulias, dice, bueno, oye, ¿qué estáis leyendo con el tema de la ocupación? ¿No habéis visto en los datos reales? Si es que los datos son los datos, no hay otra, de modo que, cuidado, bueno, esta historia amenaza. Y cuando recuperan su vivienda se eternizan esos procesos jurídicos que hablábamos antes del caso de la violencia de género, pero ojo con la ocupación. Los seguros de impago han tenido que cambiar su letra pequeña porque solo te garantizaban un año, que era lo que se podía tardar en recuperar la vivienda, y ahora lo han tenido que ampliar a 2, que es el mínimo para recuperar la vivienda. Es decir, es que todo va en ese sentido, por no hablar del alquiler que mencionaba Alejandro, y que lo que han conseguido ha sido que se dispare y que el alquiler, que era la opción que tenía, pues no sé, un estudiante que no tenía un trabajo fijo y que no le podían dar una hipoteca, o una familia que empezaba a tener hijos y que no tenía el dinero suficiente ahorrado como para poder hacerse con una vivienda en propiedad, pues era la alternativa que tenía el alquiler. Con la intervención del mercado del alquiler que han puesto encima de la mesa, ahora mismo nadie te alquila si no puedes avalar casi un año entero, si no puedes dar, vamos, si no tienes las condiciones como para poder comprarte una vivienda. Bueno, tenemos que conocer la última hora tras la pausa. Bueno, Sergio Eras, la última hora, cuéntanos. Pues, Sara, comenzamos con la primera reacción que ha habido desde el PP a las informaciones que apuntaban desde esta mañana la posibilidad de un cambio de opinión del PNV tras el apoyo ofrecido por Vox al PP sin condiciones. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, en COPE, ha eludido señalar si podría estar sobre la mesa esa posibilidad de entregar un asiento en la mesa del Congreso a los nacionalistas vascos, pero dice que no van a renunciar a dar ninguna batalla y asegura que el escenario sí puede haber cambiado. En cualquier caso, facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país. A partir de ahí, evidentemente, las reglas del juego cambian y, por tanto, los partidos que se posicionaron anteriormente ahora son circunstancias totalmente distintas, ¿no? Circunstancias distintas que mencionaba Bendodo y un escenario, Sara, que por cierto recordemos que puede cambiar también en unas horas, ya que en torno a la 1 de la tarde tiene previsto reunirse la Junta Electoral Central para decidir sobre la petición esa del PSOE para revisar todos los votos nulos en Madrid, y el objetivo es recuperar ese escaño perdido en favor del PP, que cambiaría levemente el tablero político al necesitar una abstención de Junts en lugar del voto positivo en una hipotética investidura. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, porque eso podría cambiar, aunque ya en el diario El Mundo, si no recuerdo mal, justo hace una semana, decía que no, que la Junta Electoral Central no veía factible revisar esos 30.000 votos nulos, como ya había determinado la Junta Provincial de Madrid. Gracias, Sergio. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta la próxima. Y Jessica Sánchez, te damos la bienvenida. Hasta las 12, ya lo saben, van a estar con Jessica y con todos sus tertulianos. Y a ver, principales asuntos de los que vais a tratar hoy. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es inevitable, ineludible esa crónica rosa que a veces pues se cruza con la crónica negra, ¿no? Ese asesinato que habría perpetrado Daniel Sancho, el hijo del conocido actor, nieto también, ¿no? de una saga importantísima de este país, y que yo creo que nos ha conmocionado a todos. Estamos en shock. Lo primero porque es un chico joven de 29 años con aparente éxito profesional, parece que una buena vida, sin problemas y con dinero suficiente, por lo menos reflejaban sus redes, como para viajar prácticamente todo el año, ¿no? por todo el mundo, que le podría llevar a cometer ese terrible asesinato. Y lo cierto es que conforme van trascendiendo datos, en lugar de esclarecerse, casi que nos arroja más dudas todavía, ¿no? sobre el asunto. Lo lógico es que un asesino al uso, podríamos decir, hubiera escapado del país, un país como Tailandia, donde las leyes son muy duras, donde las cárceles no son, desde luego, como las españolas, y donde el futuro que le espera es estremecedor. Hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre este asunto. Yo sé que Beatriz Cortázar ha hablado con un experto en la materia, con un penalista que sabe muy bien de estos asuntos, e iremos recopilando todos los datos que se vayan ofreciendo en el día de hoy, porque ayer hubo algún hallazgo. Parece ser que ha aparecido la cabeza de la supuesta víctima, que hay un kayak que habría utilizado también el joven. Él, de momento, se supone que ha reconocido el crimen. Ayer
desde ayer es oficialmente pues acusado y está arrestado por este asesinato, aunque llevaba detenido desde el viernes. Y bueno, intentaremos en la medida de lo posible recopilar todo lo que haya salido sobre este caso. Más cosas propias del verano. Ya saben que la familia real está en Mallorca, está en Palma, y siempre estamos deseando ver si salen o no pues en familia, con la reina emérita, con doña Sofía. Se ha producido esa salida, fue el sábado. Y bueno, pues comentaremos de todo, desde las actitudes entre ellos a los looks más, podríamos decir, informales que nos han ofrecido en este fin de semana, en el que también estuvieron en una granja escuela. Oye, que no es muy típico, ¿no? Como que de la familia real. Esto y mucho más. Luego ya en la parte de magazine vamos a hablar de diabetes, que yo creo que es importante porque se diagnostican miles de casos cada año. También en nuestra sección de pintores de la historia nos vamos a acercar a la figura de Picasso con motivo del 50 aniversario de la muerte del artista malagueño. Y para terminar, mira, vamos a hacer un recorrido durante el mes de agosto por bares de carretera gourmet, podríamos decir, paradas obligatorias. Maravilloso, ahora para que los que nos gente gusta, ¿verdad? Viaje, comer bien, esta ruta, me parece. Solo se viaja Tienen para que ir contar con el sello de calidad de Alejandro, que Claro. aquí es Sí, ¿no? autoridad. Bueno, ya nos contaré, a lo mejor lo conocen, Las Esparteras, es el restaurante Es famosísimo Las sí, Esparteras. de Toledo, que va a Pero inaugurar esta mucho. sección de Hace la tiempo que edición no de voy, verano. no sé cómo estará, supongo que estará Creo que la mejor bodega que es nunca. espectacular. Espectacular, despliegue de oferta. Y que Y bueno, es además, información de Raúl servicio público, Barroso, Sí, sí. servicio público, Raúl ¿verdad? Barroso hace un trabajo magnífico. Bueno, pues con Jessica Sánchez se van a quedar hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresamos a las 7 en punto. Es La Mañana de Federico. Es Radio.